Voy a empezar con la presentación, os la voy a compartir. Yo soy Esther Muñoz Alonso y luego hablará mi compañera que ha sido ella. Por si, como estamos las dos en cámara, para que nos ubiquéis. Os comparto un poco la presentación. Lo primero que vamos a hacer es presentar un poco el equipo de trabajo, que somos Coenergía. Habréis visto en la publicidad que se ha puesto Coenergía debajo de nuestros nombres. Es porque en un inicio comenzamos a trabajar tres pequeñitas empresas en conjunto de manera interdisciplinar, que nos llamamos Arancoa, que es el despacho jurídico en el que trabaja Idoia Zulet, que ha comentado Bosco. Quizá es el mío y otra compañera que no está hoy, que es Artelán, que es la pata de participación. Nuestro comienzo no es con comunidades energéticas, comenzamos con procesos de transición energética desde la ciudadanía. Empezamos con algunos ayuntamientos que querían que los proyectos comenzaran a impulsarse desde la ciudadanía. Y desde ahí fue un poco la iniciativa de Coenergía, que luego nos ha llevado a acompañar a comunidades energéticas cuando aparece esta entidad jurídica como figura para dar este papel de agente activo a la ciudadanía. Y en esa multidisciplinaridad, digamos que trabajamos en el día a día, acompañando a día de hoy, creo que más de 25 procesos ya de comunidades energéticas en la comunidad autónoma de Navarra, siempre. Nos unimos un poco a raíz de 2018, algunos trabajos que habíamos hecho por separado en el Ayuntamiento de Garés, Ponte la Reina, que seguro que muchos de los que estáis escuchando conoceréis el proyecto. Y luego comenzamos con pilotos ya en 2019, cuando se empezaba a oír hablar de autoconsumo colectivo, de comunidades energéticas y ver un poco cómo comenzar este proceso. Sí, a continuación de comunidades energéticas, un poco hablar por este paralelismo que siempre hacemos de autoconsumo colectivo. Sí, nosotras cuando, como ha dicho Esther, empezamos a aproximarnos a la energía, porque las primeras, de la mano de las primeras iniciativas que eran las más fáciles y las más alcanzables para la ciudadanía, que era en torno al autoconsumo colectivo. Como sabéis, está regulado desde 2019 y empiezan a ser los proyectos energéticos con los que más facilidad se acerca a la ciudadanía para promover comunidades energéticas como primer proyecto, ¿de acuerdo? Pero lo que identificamos muy claro es que hay algún micro por ahí. Lo que identificamos en nuestro trabajo enseguida y vimos muy claro, y aun y todo, es verdad que hay que seguir explicándolo. Es importante distinguir la comunidad energética del autoconsumo colectivo, y no asociar comunidad energética y autoconsumo colectivo, ¿de acuerdo? Conocéis sobradamente el autoconsumo colectivo seguro y lo que hay que tener claro es que la comunidad energética es algo más que ese autoconsumo colectivo. El autoconsumo colectivo puede ser una iniciativa que realice una comunidad energética, pero no es necesario hacer una comunidad energética para hacer un proyecto de autoconsumo compartido colectivo, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué las comunidades energéticas? Porque en primer lugar van a tener esa personalidad jurídica propia, y esto es importante. No estamos hablando de una unidad administrativa de consumo o una comunidad de bienes, que sería el autoconsumo colectivo, la instalación de autoconsumo colectivo, sino que estamos hablando de una entidad que es sujeto de derechos y obligaciones propios. No depende de las personas que la integren. Y esto es muy importante porque trasciende a las entradas y salidas de las personas que vayan a participar en ellas. Lógicamente también es la titular y propietaria, puede ser, de las unidades de producción, pero también la titular de los proyectos y actividades que realice. Y esto es importante. Y lo vamos a ver a lo largo de toda la presentación qué consecuencias va a tener. Pero va a ser quien va a poder pedir sus propias ayudas económicas, va a ser quien vaya a hacer
su contratación con terceras personas, va a ser quien vaya a pedir la financiación, va a ser quien decida cuestiones de gobernanza y todo recae en la comunidad energética. Y muy importante, no se tiene que circunscribir solo a realizar actividades energéticas de autoconsumo colectivo. Las comunidades energéticas, no vamos a hablar hoy porque seguro que ya lo habéis abordado, las tipologías que hay, qué actividades pueden realizar, vamos a ver un poquito qué actividades pueden hacer. Y si bien es cierto que en la mayoría de los casos los primeros proyectos energéticos que están abordando las comunidades giran en torno a autoconsumo colectivo, y normalmente en torno a instalaciones fotovoltaicas, es muy importante recalcar que no se circunscribe únicamente a eso. Y se pueden hacer otras muchas comunidades, o sea, otras muchas actividades como la gestión del autoconsumo colectivo, representación de personas consumidoras, etcétera. Y ya en este momento, aparte de que hay ayudas dirigidas exclusivamente a comunidades energéticas, desde luego en Navarra, que es donde nosotras nos manejamos, ya existen beneficios fiscales específicos para comunidades energéticas. Con lo cual esto también es interesante porque marca la diferencia respecto de los autoconsumos colectivos. ¿De acuerdo? Perdón, no voy. Si quieres, en los pasos de creación de comunidades energéticas. Sí, eh, son similares los pasos que estamos dando para crear comunidades energéticas ciudadanas a comunidades energéticas en polígonos. Pero sí que hemos modificado, cuando hemos trabajado con empresarias y empresarios, hemos modificado un poquito el orden de las cosas, la hoja de ruta. ¿Por qué? Hemos visto que es muy interesante iniciar el proceso con un diagnóstico energético. Un diagnóstico energético que luego veremos en qué consiste, pero que es importante identificar las necesidades energéticas y el planteamiento que se puede hacer en un polígono concreto. Siempre, y no renunciamos al proceso participativo, ¿de acuerdo? También veremos en qué términos, pero los empresarios no dejan de ser también, sobre todo cuando estamos hablando de pymes y polígonos industriales no demasiado grandes, son personas que necesitan también una parte de cohesión social y demás que veremos, pero siempre también enlazada con la capacitación técnica desde el punto de vista energético y jurídico en general e incorporando al proceso el diagnóstico energético. Veremos también cómo lo incorporamos y lo trabajamos con los empresarios y las empresarias. Muy importante también un acompañamiento al grupo, por lo menos al grupo motor que está haciendo ese trabajo del proceso participativo, un acompañamiento para todo lo que es abrirse al resto del polígono, primeros pasos de la comunidad energética, primeras decisiones, etcétera, un acompañamiento comunicativo y de asesoramiento, ¿no? Con la constitución y puesta en marcha, lógicamente, de la comunidad y luego ya la puesta en marcha del proyecto energético en sí, una vez que la comunidad energética está constituida, ha adquirido su propia personalidad jurídica y ya en ese momento puede empezar a hacer sus propias contrataciones, adquirir sus derechos y también adquirir sus propias obligaciones. ¿De acuerdo? Ahora vemos uno a uno estos pasos para la creación de la comunidad energética. Aquí ya adaptándonos un poco a, como decía Ido, ya a la comunidad energética en el polígono. En el caso del polígono, en los procesos ciudadanos también hacemos, cuando nos lo demandan, un pequeño diagnóstico energético, pero normalmente nos piden directamente o capacidad fotovoltaica o que ellos tienen una fuente hidráulica, un pequeño estudio en el que todas las fuentes que ellas están detectando como posibles generadoras renovables o incluso otro tipo de iniciativas como pueden ser la biodigestión, suertes de leña, cómo gestionar
Nos han pedido un montón de análisis diferentes de actividades previas cuando ya la entidad local, que es la que nos llama, detecta ciertos puntos, ¿no?, que podrían ser actividades de esa comunidad energética. En otras ocasiones no ocurre. Sí que en polígono industrial creemos que esto, además que nos lo pidieron desde el inicio, pero que siempre va unido, porque ya veréis en el avance de la presentación que todo lo que hemos ido contrastando con empresarios y empresarias es que quieren un modelo de negocio, quieren algo concreto, quieren saber números, saben de números ya, lo tienen muy claro. Hay pasos en los que se avanza muy rápido con ellas y hay pasos en los que con ciudadanía igual se avanzaría más rápido y con empresarios y empresarias pues nos atascamos más. En el caso del diagnóstico energético, lo que hacemos primero es un sondeo de participación, porque de primeras, claro, queremos saber si esas empresarias y empresarios están dispuestos o dispuestas a participar si se hace algún tipo de proyecto energético en el polígono, porque es la primera de las cuestiones que nos planteamos. ¿Esta sociedad va a querer realmente participar cuando planteemos un proyecto energético? Porque no nos vamos a hacer un diagnóstico que ahora veréis el volumen que es prácticamente de 1 megavatio, aunque es muy poquito respecto a lo que era el polígono, y que luego nadie quiera participar, ¿no? Hicimos un sondeo de participación y un sondeo con datos reales a quien se prestó a darnos de consumos eléctricos a nivel polígono y también a nivel jurídico, de entidades jurídicas, de tipos de empresas que había, qué tipo Forma de jurídica sí, tenían. qué tipo de empresas nos íbamos a encontrar también para ver luego cómo podría ser una posible participación tanto con el proyecto como en la entidad jurídica que se crearía de comunidad energética. Después se analizaron todos estos datos, el sondeo, y a partir de este análisis se planteó un proyecto de diseño. Se plantea un proyecto a la promotora, que es el ayuntamiento en este caso, en el que estamos sobre todo hablando en concreto de un polígono para este proyecto, y de los agentes que la promotora ya nos añade en el proceso, porque ya desde el principio estamos participando no solo con el ayuntamiento, sino también con la asociación de Asociaciones de empresarios, empresarios. sobre todo, ¿vale? De este proyecto. Estos empiezan desde el proceso de diagnóstico a participar. Hecho el diagnóstico y una primera hipótesis de modelo de negocio, la parte de participación y comunicación nace con unos límites del proceso en el sentido de unas reglas del juego mínimas en torno al ámbito territorial de actuación que se va a plantear para la comunidad energética. Perdón, que, qué agentes se van a tener en cuenta, tanto actores internos como actores externos, y se entra ya a trabajar la parte de cohesión social, de creación de un grupo motor, de empresas que quieren bueno, pues trabajar hasta la constitución jurídica de la comunidad energética. Bueno, algunos se conocen, otros no se conocen, con lo cual hay que hacer ese trabajo. Algunos son empresas más grandes, algunos son directamente empresarios individuales, personas autónomas, o incluso en nuestro caso hubo participación, en este caso concreto que comentaste, hubo participación de personas propietarias de naves industriales, que no necesariamente estaban ejerciendo una actividad económica en el proceso, en el polígono, ¿de acuerdo? Y como decíamos, todo eso se intercala con capacitación energética, bueno, en torno a, lógicamente, como ya hay un diagnóstico, pues en torno a lo que va a ser, haciendo una introducción a todo lo que va a ser ese diagnóstico, que lógicamente ahora veremos, es un planteamiento de autoconsumo colectivo, pero explicando desde la factura, el sector eléctrico, etcétera, ya veremos, y capacitación jurídica. Hay que explicar qué es una comunidad energética, qué implicaciones tiene, etcétera, ¿no? Entonces, además de eso, es muy interesante entrar a hacer contraste ya de esa primera hipótesis de diagnóstico y de modelo de negocio con los empresarios y las empresarias del grupo motor. Y eso, y dar la oportunidad de hacer aportaciones y modificaciones en torno a esa primera hipótesis, porque no es conveniente llevar un modelo cerrado, sino que debe compartirse, ¿no?
después de esa parte de proceso participativo, de manera automática, elige el grupo motor la forma jurídica, determina el régimen económico que va a tener esa comunidad energética, se trabajan en borradores de estatutos ya de la forma jurídica elegida y se realizan con el grupo motor o con algunas de las empresas que han expresado su interés en participar como miembros constituyentes, se hace la constitución y acto seguido ya lo mínimo para la puesta en marcha es la obtención de CIF y una firma digital para, como persona jurídica, empezar a operar. Vale. ¿Sigo? Sí, sí. Ah, perdón. Y después de esto, que en este caso todavía no se ha llegado aquí, porque realmente, como ya teníamos un diagnóstico previo, este modelo de negocio se está planteando, contrastando respecto al que se planteó en el diagnóstico todo el tiempo. Aunque normalmente acompañamos los proyectos energéticos de la comunidad una vez constituida y el plan de trabajo, es verdad que como en otros procesos ciudadanos se hace el modelo de negocio a posteriori, en este caso se ha trabajado desde el modelo previo con la ciudadanía y desde el proceso participativo. Entonces no hay un modelo de negocio posterior como tal, pero sí hay un trabajo desde el inicio, que de hecho lo desmontaron enseguida y bueno, el planteamiento que habíamos llevado y contrastado y adoptado con la promotora, las empresarias y los empresarios del polígono lo cambiaron y de una manera bastante clara lo entendieron, hicimos bastantes sesiones con ellos y con la parte financiera para que se entendiera y enseguida hicieron un cambio, ¿no? Ahí es donde más entraron y donde yo creo que es la diferencia mayor, digamos, respecto a los procesos ciudadanos en los que igual el modelo de negocio les acompañas y se simplifica un montón. Aquí tenían muy claro qué querían, cómo lo querían y en qué modo lo querían adaptar respecto al modelo planteado en el diagnóstico. Después, el proyecto energético que se diseñó, lo primero que se hizo fue analizar las opciones. En este caso es un polígono con muchas pequeñas naves industriales, entonces se estudiaron los proyectos y las actividades, pero no había cabida para proyectos diferentes a generación fotovoltaica encubierta. Digamos que no había otro planteamiento a priori y después hablando con los empresarios no se planteaba ya otro proyecto porque este era como muy aterrizado, muy fácil, lo veían claro y querían algo que entrara rápido y que se pudiera hacer y poner en marcha con la mayor facilidad posible para que fuera una realidad, ¿no? Que no se alargara en el tiempo también el tipo de proyecto que se propusiera. Después sí que se hizo una propuesta a medio largo plazo de optimización de servicios que ahora veremos, ahora lo explicaré a lo largo de las diapositivas y otra a largo plazo de otras actividades. Sí que tenía mucho interés en hacer otras actividades, pero siempre muy aterrizados y muy sabiendo que cuando sea el momento y cuando el mercado lo permita hacer de forma clara. Lo tenían muy claro, es verdad, durante todo el proceso, lo que nos ha pasado y la diferencia que yo también veo con otras comunidades energéticas ciudadanas es que no quieren ser pilotos de nada, no quieren empezar, o sea, no es transición energética solo porque sí, sino que quieren un modelo de negocio muy claro. Si lo quieren hacer, tienen esa perspectiva y tenían esa perspectiva de transición, de hacer cosas, pero con una clara rentabilidad y con una clara afección directa a sus ahorros y a sus empresas y con las características y peculiaridades que ahora veremos. Entonces, de todas las actividades que surgen en comunidades energéticas, que en la diapositiva que veis en pantalla, digamos que hemos ido sacando las que van saliendo en las comunidades energéticas que hemos ido acompañando, y ahí vemos claramente que no solo es autoconsumo colectivo una comunidad energética y surgen un montón, y ahora veo, y faltan algunas que han ido surgiendo a lo largo de los procesos. Aquí sí que surgió una muy clara, ¿no? Y era calor, no había industrias con procesos de calor, prácticamente ninguna utilizaba agua caliente para nada, algún hotel que sí que hay, alguna de servicios, pero son una minoría respecto al resto de las empresas que había en la industria. La movilidad no la veían como algo fácil de integrar en su modelo, ¿no? En esa parte de cohesión social, por mucho que intentamos trabajarla no fue tan potente como se puede hacer en un pueblo, como se puede hacer en un barrio. Es una cohesión social
desde otro punto de vista, muy diferente. Entonces, no la veían tampoco ahora. Y esta parte de sostenibilidad ambiental y eso, pues bueno, en un futuro, como se dice, Responsabilidad responsabilidad social social corporativa, corporativa, la veían y la irán sí, integrando, pero ahí cada uno también tiene su lo política veremos. diferente, entonces lo irán viendo. Pero tenían muy claro que generación eléctrica fotovoltaica en las cubiertas sí, porque lo veían también y con la capacitación que hicimos en el proceso lo vieron claro, y servicios al polígono. Veían muy claro que esa comunidad podía ser una canalización para dar servicios de un aumento de ahorro, de una facilitación, aunque muchas empresas ya lo tenían súper claro y ya lo tenían súper mirado, que también esto ocurre que no entras en un proceso en el que no entienden su factura. O sea, entras en un proceso en que la mayor parte de las personas que participan en él ya conocen su factura, la tienen trabajada, tienen un gestor o tienen alguien que les mira qué tarifa es la óptima, y partimos también de tarifas eléctricas en muchas ocasiones muy, muy baratas, en las que esta rentabilidad que se suele ver del autoconsumo colectivo no es, y en el momento que... Aquí, nada, que estaba viendo mecenazgo ambiental, sostenibilidad ambiental y demás. Claro, en Navarra, por ejemplo, ya en 2024 ha entrado en vigor la obligación a determinadas empresas a hacer el cálculo de su huella de carbono y los planes de reducción. Además de la responsabilidad social corporativa, ¿de acuerdo? Entonces, sí que desde ese punto de vista hay un interés específico muy, muy concreto por las comunidades energéticas y por las energías renovables, ¿de acuerdo? Luego lo comentaremos, pero ahora que lo estaba leyendo y en Navarra, que tenemos competencia, Navarra tiene competencias fiscales, hay figuras jurídicas como el mecenazgo ambiental, etcétera, que también a venir, bueno, van a ser interesantes para las comunidades energéticas desde el punto de vista fiscal, ¿de acuerdo? Entrando un poquito más en el proyecto energético que se diseñó, lo que se propuso, al ser muchas pequeñas naves, tenían cubiertas muy pequeñas, era una fotovoltaica para autoconsumo con excedentes acogidos a compensación y que en ese proyecto se hiciera una compra colectiva de todas estas instalaciones. Es decir, que aunque fueran pequeñas instalaciones con sus tramitaciones independientes, serían en un conjunto contratado todo con una licitación común. Lo planteamos en 3 lotes porque también así dábamos paso a la posibilidad de ir yendo por fases, ¿no? Cuánta gente se animaría, cuántas empresas se animarían. Había una masa de gente al inicio que ya en el sondeo, cuando digo gente de empresas y empresarios y empresarias que dieron que su sí al sí les gustaría participar, bien de manera cediendo su cubierta para alquiler de esas, en este caso 18 instalaciones, que eran las que se planteaban. Había mucho más de 18 empresas disponibles. Nosotras decidimos 18 y dejábamos una reserva prácticamente del mismo número de empresas, porque luego hay una negociación que podían caerse entre tanto. Habrá otras empresas que puede que se animen en el proceso de poner en marcha el proyecto, pero íbamos con cierta seguridad de que durante la negociación vayamos a tener de reserva, no solo por esta parte de personas que luego digan no me interesa, sino también por las características que pudieran tener la cubierta y la acometida del edificio para poder dar de alta estas instalaciones con la mayor rapidez posible. Esto suponía más de 7.000 cuadrados de cubiertas y casi 1 megavatio de potencia pico, potencia en paneles fotovoltaicos. Todas las instalaciones eran menos de 100 kilovatios. También es un polígono en el que prácticamente no hay cubiertas en las que quepan más de 100 kilovatios y las que hay son de grandes empresas que casi todas ya tienen su instalación fotovoltaica grande y generarían más de 1.000, bueno, un poco más de 1 gigavatio hora al año, que supone, en la estimación que hicimos, un 5% del consumo del polígono. O sea, estamos hablando de un proyecto muy grande que supone una generación eléctrica muy pequeña con respecto al polígono. Nos fuimos a fotovoltaicas de autoconsumo con excedentes acogidos a compensación, entre otras cosas también porque es un punto en Navarra con una saturación muy importante en los transformadores para intentar que no hubiera trabas en la tramitación, aunque ya he visto por ahí algo en el chat y trabas en la tramitación ya sabemos que hay, pero intentar que
las trabas en la tramitación fueran mínimas. Casi todas las acometidas de las naves industriales tienen una capacidad de potencia bastante alta, con lo cual partimos de que por capacidad no nos van a echar para atrás casi ninguna de las instalaciones y además partimos, ¿no?, de que si puede entrar esta electricidad, en teoría nos deberían de dejar sacar también la misma electricidad, aunque también hay por ahí históricos de trabas que se ha puesto a esto. Pero veíamos muy difícil que en esa zona nos pudieran dar conexiones a red por este megavatio para venta de excedentes, que podría ser una de las trabas, saturación en los transformadores de media que hay en la zona. Después planteamos una hoja de ruta, no voy a entrar mucho porque si sabéis de autoconsumo colectivo, pues sabéis un poco, ¿no? Que habría una negociación con las cubiertas, a ver qué cubiertas sí, pedir los accesos y conexión para ver que no había problemas en esas y luego ya hacer esa cesión, contrato de alquiler de cubierta con cada una de las empresas cuando ya tuviéramos asegurada que sí se podía hacer instalación en esa cubierta. La búsqueda de financiación se planteó en el diagnóstico, por ejemplo, de forma bancaria, un porcentaje con ayudas que implementa y las empresarias y empresarios en el contraste que hicimos en el proceso participativo optaron por privada. Luego, si quieres comentar tú algo más que he ido ya, has seguido con ellas después del proceso participativo y una firma de compromisos de participación en el proyecto para las entradas y salidas. Esto es muy importante en todos los procesos, pero en el de empresas, empresarios y empresarias lo tenían súper claro. Había muchos y muchas empresarias que eran muy mayores ya y que podía ser que se jubilaran y hubiera un cese de actividad. Entonces, a la vez que les preocupaba, es una oportunidad, porque tenemos la posibilidad de salir. Cosa que si yo tengo una nave industrial y creo que voy a acabar con mi negocio en 10 años, pues esta fotovoltaica, instalármela para 30 años, no me viene a cuenta, pero también hay una preocupación porque esta entrada y salida sea fácil y la pudieran abrir y encontrar todas las personas que quisieran entrar de una forma sencilla. La licitación de la compra colectiva es lo que os decía, que se planteó en 3 lotes también un poco por este miedo a, bueno, cómo va a ser recibido, porque en un sondeo previo, en un test, todo el mundo puede decir que sí y luego ya veremos qué ocurre en la realidad. Los acuerdos de reparto de instalaciones los llevaría una persona técnica para que se haga el reparto de acuerdo a cada instalación, pero en el diagnóstico se hizo una estimación previa en la que al menos lo voy a decir de memoria porque esto no todas las instalaciones tenían que autoconsumir al menos el 40, no me acuerdo si era el 40 o el 50% de la energía, creo que era el 40 en el que estábamos, y no tener excedentes de más de un 15%. No, era más, era el 50, creo. Os lo estoy diciendo porque ahora me estoy dando cuenta que no consulto este dato, pero más del 50% del autoconsumo, menos del 15% de excedentes no compensados. Teniendo en cuenta que a día de hoy los excedentes no compensados sí que se van a compensar, ¿no? Pero un poco para hacer un criterio y que el diagnóstico tuviera una base más sólida a la hora de plantear los números de cara a ellos. Licencias de obras, ejecución, esto ya lo sabéis. Importante en este proyecto energético, esta segunda fase y tercera que se planteó. Siempre se barajó el reparto horario. Hay empresas de servicios, hay hoteles que trabajan de fin de semana y hay muchas empresas que cierran en fin de semana. Siempre se planteó un reparto horario, pero por la agilidad en la tramitación, desde el inicio se planteó en una segunda fase para que la primera fuera lo más ágil posible y se pusiera en marcha el proyecto cuanto antes, con un reparto estático y a posteriori esta visualización de que en 3 años, en 2 años, todo el proyecto se iba a aprovechar totalmente porque se iba a hacer este reparto horario de la energía. La monitorización y la optimización era un servicio que se quería a mayores, además tienen súper claro que visualizan una persona liberada para esta gestión de este autoconsumo colectivo y los cambios en la participación que os había comentado, no solo por ceses de actividad, sino también por cambios de hábitos de consumo, por cambio de la actividad en la nave o porque se instalan su propia fotovoltaica en un futuro, ¿no? Con la intención de que esto es un 5% de la energía que se consume en el polígono, va a haber siempre un potencial de personas que vaya a querer participar.
y a futuro quieren participar en posibles ventas de energía, compra de energía, agregadores de demanda, ¿no? Son ese futurible agregador de demanda, porque estábamos hablando que esto es un 5% del consumo de ese polígono. Entonces, pueden ser socias más naves industriales que no quieran participar en el autoconsumo colectivo en este proyecto, pero podrían agregar una demanda de energía muy potente de cara a un mercado futuro local y de flexibilidad que se supone que va a haber, ¿no? Y esto sí que lo tienen muy claro y creo que lo han tenido en cuenta también a la hora de constituirse. Por último, del proyecto energético, comentar un poco que se incidió mucho en las ventajas de lo colectivo frente a lo individual. Las demandaron también, pero las demandaron más de cara a explicarlo, porque las personas que estuvieron en el proceso participativo lo tenían súper claro, pero era cómo se lo explicamos a los demás, ¿no? ¿Qué vamos a tener? La inversión claramente es menor, pero los que estéis en comunidades energéticas sabréis que gestionar, mover, hacer el reparto, si hay que hacer un cambio de reparto, conlleva también unos trabajos técnicos que tienen un dinero y que son costes mayores que en una instalación individual. Lo que pasa es que hay que visualizar uno desde qué me va a dar este coste mayor, ¿no? Este coste, en este caso, claro, que iban a hacer monitorización, me va a dar más servicios, les iba a dar una posibilidad de hacer auditorías de consumo eléctrico directamente en todas las empresas que participen en este autoconsumo, que se monitoricen sus consumos, una optimización de consumos ahorros, flexibilidad, ese futuro reparto horario en el que podamos tener una flexibilidad de la energía que yo cojo o no tengo de la instalación, que no lo puedo tener en individual, y esa posibilidad de actividades futuras en las que también se podrán beneficiar todas las sociedades de la comunidad energética, además de lo que hemos comentado ya, de poder entrar y salir o cambiar mi cantidad de participación en ese proyecto, siempre en función de la demanda y de las condiciones que se pongan de entrada y salida del proyecto. Aparte, hay un montón de empresas pequeñitas o naves. Esta persona que venía al proceso, por ejemplo, que era dueña de varias naves, eran naves que había muchas oficinas pequeñas que no tienen realmente una cubierta, ¿no? Era la posibilidad de poder autoconsumir aunque mi empresa no tenga cubierta, ¿no? En este caso. Sí, en cuanto a agentes participantes, ya desde la fase de diagnóstico, que como comentaba Esther, tuvo una componente energética económico-financiera muy importante, pero también tuvo un estudio con una perspectiva jurídica y social en torno a quién puede participar, cómo puede participar, qué dificultades plantea, hasta qué medida eso puede determinar la forma jurídica que vaya a tener la comunidad energética industrial, con lo cual, como agentes internos, también en ese afán de simplificar y de realizar la tramitación lo menos compleja posible, se circunscriben, o lo interesante es circunscribir a administraciones públicas solo entidades locales, ¿de acuerdo? Y luego ya pequeñas y medianas empresas, primero porque era la característica general, pero también por decisión, por las definiciones de comunidades energéticas y porque luego ya hablaremos de obstáculos, aún hay cierta incertidumbre y cierta inseguridad jurídica en torno a los elementos de las comunidades, con lo cual solo pequeñas y medianas empresas, algunas van a ser personas jurídicas de todo tipo. Pueden ser sociedades anónimas, sociedades limitadas, bueno, cooperativas al final ninguna, pero básicamente esas, pero también hay mucha pyme, persona física, como decíamos, autónomas y autónomos, y nos encontramos con bastantes entidades en personalidad jurídica. Y luego lo veremos, pero desde luego no es un obstáculo que es generalizado, no solo para las comunidades energéticas industriales, sino para cualquier comunidad energética y nos está pasando independientemente de la forma jurídica que elijan, por lo menos las experiencias que tenemos en Navarra, no hay manera de que se admitan como socias entidades sin personalidad jurídica. Con lo cual este es un obstáculo que tuvimos que salvar, ¿no? Lo veremos luego.
como agentes externos, perdón, internos, pero desde la perspectiva fotovoltaica, el quién es quién, que habréis leído todas en la guía de IDAE, ¿no? Bueno, pues el quién es quién del autoconsumo colectivo, lógicamente la comunidad energética se plantea como la propietaria de las instalaciones. Ni siquiera se plantean opciones de leasing o de renting, ni de otro tipo, ni cesiones de uso. Las personas autoconsumidoras van a ser empresas socias y cuando decimos empresas da igual la forma jurídica que tengan, de las que hemos identificado antes. La persona productora asociada va a ser la comunidad energética, igualmente va a ser la titular de la instalación. Y agentes externos, bueno, pues sin lugar a dudas, entidades propietarias de cubiertas de naves que están en el polígono, que no necesariamente tienen por qué ser socias. También muy importante la colaboración con asociaciones o entidades que agrupen a empresarios y empresarias del polígono para hacer esa labor de dinamización, comunicación, cohesión, coordinación, ser un agente de referencia, que también es importante. Entidades financieras, en el caso de que se plantee una financiación externa, lógicamente, pues instaladoras o empresas de servicios energéticos, administraciones públicas no locales, que van a ser las titulares de los registros o las que controlan los registros, lógicamente la Hacienda Foral en nuestro caso, otras comunidades energéticas. Aquí en Navarra hay un planteamiento muy potente de trabajo en red de comunidades energéticas promovido por el Gobierno de Navarra, con lo cual fluye mucho la comunicación entre comunidades. Y hay otros agentes que también son importantes, como notarías, que va a haber que acudir en ocasiones, asesorías, gestores energéticos, etcétera, ¿no? Y se procura que esos agentes externos sean bueno, pues del entorno o de la localidad. Se ha cuidado mucho buscar pues, asesorías de la zona, entidades financieras de la zona, etcétera, o personal de instaladoras del polígono. Bueno, nada, brevemente un poco cómo se plantean articular las relaciones jurídicas entre esos agentes, tanto internos como externos, ¿no? Es evidente que las relaciones entre los miembros de la comunidad energética, el denominado contrato social, va a depender de la forma jurídica. La relación entre las propietarias de las cubiertas y la comunidad energética se plantea como un contrato de arrendamiento, ¿vale? Luego la comunidad energética es la que va a hacer o va a requerir con las personas autoconsumidoras ese compromiso de participación en el autoconsumo, lo que decía Esther, criterios de entradas y salidas, consecuencias, régimen jurídico y económico, participación en el autoconsumo colectivo desde el punto de vista administrativo, como sabéis. Hay que firmar el acuerdo de reparto, hay que acogerse al régimen de compensación en el caso particular este que comentamos, porque así se decidió. Lógicamente, contratos de préstamos si va a haber financiación y la normativa de subvenciones y ayudas de las administraciones públicas y el contrato de obra con las empresas instaladoras y la comunidad energética que, como siempre, es la que va a bueno, pues adquirir esas instalaciones, hacer esos contratos de obra, adquirir esa financiación o esas ayudas. Por último, bueno, Sí, de economía social, sí. eh, en cuanto a las comunidades energéticas industriales y economía social, porque igual lo tenemos como más fácil o nos hemos encontrado más con el concepto de economía social, por lo menos nosotras y las comunidades ciudadanas, ¿de acuerdo? Pero también se puede en el ámbito industrial acudir a este ámbito, ¿no? La regulación lo permite, desde luego cooperativas y asociaciones que lleven a cabo una actividad económica
Pero también habría que ver cómo se articula la posibilidad del párrafo segundo de este artículo 5, que me he puesto que es el 5, que pueden ser entidades que realicen actividad económico-empresarial, pero que sigan unas reglas de funcionamiento que respondan a los principios propios de las entidades de economía social. En Navarra ya nos estamos encontrando con contratación pública y con subvenciones que puntúan más si las entidades contratadas o participantes pertenecen al ámbito de la economía social. Entonces, es verdad que la experiencia que tenemos en Navarra, por lo menos las que controlamos nosotras, todas las comunidades energéticas que se han constituido se constituyen sin ánimo de lucro, independientemente de su forma jurídica, porque entre otras razones, además, permiten o facilitan mucho la colaboración público-privada con las entidades públicas, las administraciones locales, que normalmente son las más implicadas, ¿no? Con lo cual, entendemos que en las comunidades industriales también se puede plantear esta cuestión sin mayor dificultad. Y ahora, no voy a pasar a dificultades y retos, porque como nos hemos pasado un poquito de Sí, tiempo, si os parece bien, dificultades, retos y conclusiones lo haré a modo de cierre, porque ya estoy viendo que por ahí las preguntas van por dificultades. Entonces, no sé, Bosco, si leo yo misma las preguntas o quieres, si las has tenido apuntadas. Sí, como tú prefieras. Yo he ido, bueno, he ido viendo las preguntas que ha ido entrando, pero como veo que tú también lo has hecho, si quieres, administrate tú misma las preguntas que consideres más relevantes y más acordes con y Vale. hacemos una priorización así, si te parece. Vale, si quieres, échame un cable porque yo no he estado todo el No, yo tampoco, rato ¿eh? viéndolas, Sí. pero Ujú. bueno, solo he visto una por ahí de reparto y aquí preguntaba alguien que está de alquiler y que se puede ser parte de una comunidad energética. Nosotros siempre hemos planteado en todas las comunidades energéticas que hemos acompañado, pero esto es una decisión de la comunidad energética cuando define las formas de entrada y salida a un proyecto de autoconsumo colectivo, que entiendo que es lo que plantea que las personas de alquiler puedan entrar. Otra cosa es que la titular de esa factura pueda seguir siendo el propietario o el inquilino. Para nosotras, en los procesos que hemos participado, esto siempre ha dado igual. Entra a beneficiarse el inquilino porque es quien consume electricidad en ese proyecto. Bueno, y un pequeño matiz. Como hemos dicho desde el principio, que la comunidad energética no es necesariamente el autoconsumo colectivo, se puede ser miembro de una comunidad energética sin tener un contrato de suministro porque no es obligatorio participar, creemos que no debería ser obligatorio participar necesariamente en el autoconsumo colectivo. Si se van a hacer más actividades, el tener un contrato de suministro, el ser propietario o el ser inquilino no debería ser un requisito para acceder a la comunidad energética. Otra cosa será para participar de un proyecto concreto o no de la comunidad, sea el de autoconsumo colectivo. Vale. Pregunta Fernando Rivas, ¿tenéis o conocéis algún modelo de comunidad energética local para polígonos industriales que permita valorar la participación de sus miembros tanto a la hora de recibir energía como la aportación que haga la comunidad? Sí, claro. O sea, Ya. si entiendo la pregunta, esto es así. O sea, normalmente puedes hacer aportación o puedes participar con la energía y luego pagarla en forma de cuota. Eso sí que se ha planteado en este modelo de negocio así y creo que lo último que estaban viendo era hacerlo todo con aportaciones privadas de las personas socias, pero por una cuestión de facilitar y de que fuera lo más Económico, económico, rentable posible el sin proyecto. pagar intereses. Pero aún así, O- cualquier socia puede participar con aportaciones y cualquier socia puede recibir energía. Va a depender Eso de está muy claro. la forma jurídica también, pero... Ah, que justo aquí se pregunta. Vale, no, y Ah, que decía venta o cesión de energía, ah, cesión de cubiertas, carga de vehículos. Aquí es verdad que la carga de vehículos, que se fomenta mucho en el C Implementa, y esto lo quiero comentar porque es un problema que nos hemos juntado con las comunidades energéticas, es una realidad de la política, quiero decir, se quiere promocionar el vehículo eléctrico, pero a veces no es una realidad de la ciudadanía. Y esto carga el modelo de negocio. Mamie et papy te faisaient des gros bisous d'amour.
Con- Creo que sí, continúa, Esther, se ha metido ahí. Bueno. no, es que como no entendía el idioma. Y, y era, pasa, por ejemplo, aquí tenían súper claro que ellas no quieren participar ahora con carga de vehículos, que cuando sea una demanda del polígono lo van a hacer. Y lo tienen claro que además puede ser una demanda real del polígono, pero ahora no quieren entrar con esto. Y tenemos alguna ciudadana que les pasa lo mismo. Sí, Y al revés, que les han hecho entrar para tener este puntuación de multiproyecto en Se Implementa y ahora les va a cargar o van a participar menos personas por el coste que tiene esto. sí, ahora Tienes se ahí una... pregunta cuál es la mejor forma jurídica, ¿no? Para la comunidad energética. Bueno, hay algunas, claro, aquí lo que hay que hacer es encontrar la forma jurídica adecuada para dar cabida o cumplimiento a todos los requisitos que tiene que tener una comunidad energética. Entonces, por ejemplo, aquí hemos descartado, veo la fundación, la hemos descartado porque la participación abierta y voluntaria con entradas y salidas fáciles y ágiles o por definición, la fundación no es eso, la fundación la tenemos descartadas. Se han hecho comunidades energéticas con forma jurídica de asociación. Hay otras experiencias en Navarra que nosotras sepamos no, de sociedades, ¿de acuerdo? Sociedades mercantiles. En Navarra se están haciendo también cooperativas sin ánimo de lucro de iniciativa social, pero comunidades energéticas en polígono, una de las opciones que nosotras planteábamos eran las agrupaciones de interés económico, que nos parecen muy apropiadas para este modelo, lo que pasa que, bueno, solamente permitirían la participación o excluirían la participación, desde nuestro punto de vista, de administraciones públicas y eso puede limitar un poquito, ¿no? Pero de momento esas son las experiencias que hay y lo que está funcionando. Vale, esta es para mí. Sí, Miguel Ángel Rodrigo, lo que preguntas, a nosotros nos ha pasado lo mismo. Estuvimos 2 años y medio con el primer cambio de reparto de autoconsumo colectivo que se hizo al menos en Navarra. Estuvimos con Iberdrola Distribución de mano a mano con el gobierno de Navarra, sentándonos directamente con ellos y al final hemos tirado del gobierno de Navarra para que nos apoyara sí, sí. en esa negociación, digamos, con la distribuidora, aunque es verdad que estaban todo el tiempo pasándose la pelota entre comercializadora y distribuidora, diciendo además que no hablan entre ellas y que no es cosa de grupo ni es así, pero la realidad es que las grandes, y lo voy a decir aquí que se va a grabar, las grandes comercializadoras son las que están poniendo muchos obstáculos a la hora de dar de alta los autoconsumos colectivos y obstáculos a veces que no tienen sentido y a mí me han llegado respuestas técnicas que porque estoy acompañando a la ciudadanía, pero claro, que se asustan porque les piden cosas que no tienen que pedirse, que no entiende la persona que lo recibe, ¿vale? Entonces me están pidiendo esto, no sé qué es, les digo no lo tengo y dicen, y si no me contestas en 6 días, te suspendo la activación del autoconsumo colectivo. O sea, me han estado llegando las últimas veces cosas así. Entonces, pedir apoyo institucional, si podéis, porque es una cuestión del sistema, de cómo está funcionando y es muy difícil llegar además a ciertas comercializadoras porque es difícil hablar a través de las operadoras con ellas. Entonces te dan vueltas, te mandan todo por email o con contestadores y resulta complicado. Si podéis, aglutinad las consultas para que la gente no se vuelva también loca o estar alguien atento o atenta a lo que les estén preguntando. O sea, sí, y Eva Gabela pregunta que si hay que tener algo en cuenta en el reparto respecto a la energía reactiva. El reparto de la energía es virtual, entonces tu contador, si saca energía reactiva, te la van a seguir penalizando en tu contador igual, independientemente de que la energía activa te vayan a restar una parte que te toque como autoconsumo. Pero respecto a la energía reactiva, yo no he llegado a escucharles mencionar que alguien, pero es verdad que este polígono, por ejemplo, no es un polígono en el que haya mucha reactiva, porque son naves casi todas de servicios, de mayoristas, minoristas, servicios, o sea, no tienen maquinaria que en general que genere reactiva, hasta donde yo sé, tampoco he llegado con ellos al milímetro del consumo eléctrico.
pero no entiendo qué tipo de criterios se podría tener en cuenta. No sé por dónde vas exactamente, ¿eh? Si quiere, no lo tengo claro. Desde luego, yo no le veo ningún criterio a la reactiva. Cada empresa ya tomará porque eso tiene un coste en su factura importante y tendrá que compensarla. Melari pregunta a ver si hay algún tipo de ordenanza en materia de industria para usar cubiertas y aprovechar la energía solar. Aquí en Navarra no, pero tenemos la Ley Foral de Cambio Climático muy desarrollada en Navarra y expresamente prevé la posibilidad de crear derechos de superficie, sobre todo en espacios públicos, lo cual facilitaba las cosas porque está previsto que sean beneficiarias las comunidades energéticas. Es verdad que hay una regulación muy favorable, pero si no, estamos yendo a código civil, ¿no? A derecho de arrendamiento, a contrato de arrendamiento, porque resulta de momento lo más sencillo. ¿No? Sí, pero una ordenanza como la de Barcelona no. No, Con no, ese por lo menos alcance no. No nosotras sé vosotros no. si en Andalucía Igual tenéis. allí tenéis en Andalucía, sí. ¿Tenéis? Está con micro. Sí. Sí, no que sepamos. No, que tendré que buscarlo, ¿eh? Que tampoco es mi campo. Muchas gracias. Lo buscaremos. Nos quedamos con esa duda para ver cómo está el tema en Andalucía. Sí. Yo creo que no hay, que Barcelona en eso tiene una ordenanza muy potente que se sacó ahí de obligatoriedad, aparte de las promovidas, que también se promueve, pero de que yo sepa en el resto del estado como ordenanzas como tal no hay. Hay y lo mismo en viviendas, si hay nueva construcción, reforma, cambio de uso, si Sí, hay código técnico. capitalidad, pero en industrias no hay nada, por lo menos de autoconsumo, de producción solar. Hay medidas energéticas, sí hay desde hace tiempo obligatorias, pero no hay que yo sepa, ¿eh? No sé si te habrán intentado algo. Gracias, Eva. Vale. No sé si Bueno, hay más preguntas, yo aquí no veo más, si no... os quería preguntar sobre lo que habéis comentado, tengo un par de ellas, sobre el tema de las entradas y salidas de socios. La salida de socios, eh, ese De, tema, ¿no? de socios no, del proyecto de autoconsumo colectivo, ¿eh? Hablábamos siempre de la entrada y salida del proyecto colectivo. Bueno, también Vale, hablamos entradas y salidas de socias y socios. vale, sí, sí, pero correcto, era justo de la actividad de autoconsumo colectivo, ¿no? Yo he participado, he pagado mi cuota tal, pero ahora cojo y me jubilo, ¿no? Y tengo en mi cubierta de nave industrial, tengo además una de las instalaciones. ¿Cómo gestiono mi salida del autoconsumo colectivo o sin más, ¿no? Con la comunidad energética, cómo gestiono esa situación? Si soy propietaria de cubiertas que pongo a disposición de la comunidad energética para que ésta haga la instalación, es que ya hemos dicho que la propietaria de la instalación es la comunidad energética, ¿vale? No la nave ni la propietaria de la nave, ¿de acuerdo? Ujú. Pues yo voy a tener un contrato de arrendamiento con la comunidad energética, independientemente de que yo haga una actividad industrial o no. Con lo cual es como si tengo alquilada mi nave X años y yo me jubilo y sigo teniendo un contrato de arrendamiento y percibo unos ingresos por ello. ¿Me explico? Y podrá ser socia o no de la comunidad, eso decidirá La él o comunidad. ella si quiere seguir siendo, no, Sí. la persona, ¿no? Decidirá si Sí, sí. entra o sale de la comunidad Claro, y esto entra y sale, pero sí que tendrá una cláusula en la que no puede dar de baja ese suministro eléctrico y si vende la nave la venderá con un arrendamiento subrogado, ¿se dice? ¿Cómo se Sí, dice? es que el contrato El de contrato arrendamiento lo va con tiene él. que O cumplir. sea, la vale. nave tiene un contrato de arrendamiento por la vida útil de la fotovoltaica. Vale, o sea que la nave es su nave, la nave del empresario que se jubila, como que está arrendada a la propia comunidad energética, ¿no? Claro. La cubierta solo, Pero La claro. cubierta, sí. para tener esa relación arrendaticia no necesariamente hay que ser socia. Y quería decir Mm, que eso va a depender de la gobernanza y del modelo que plantee cada comunidad energética. ¿De acuerdo? Entonces, depende.
Depende cómo vaya a plantear la comunidad energética, si va a admitir como socias entidades que pues solamente son propietarias o personas que solo son propietarias, va a depender de ese condicionado, ¿no? de acceso y luego, según como ya tienes ese panorama de agentes internos, de agentes externos, es cuando planteas las relaciones jurídicas en torno a las necesidades que se le plantean a la comunidad. No sé si me explico, Bosco. Sí, ¿no? Sí, sí, perfectamente. Y una más, y creo que hay una más en el chat, otra pregunta más. Era esas otras actividades tipo agregación de la demanda, o sea, eso ver a futuros cómo podemos hacer para seguir optimizando nuestras instalaciones y demás. Como eso sobre el papel, ¿cómo está quedando en el proyecto, por ejemplo, en el que estáis trabajando? Que cómo queda las actividades futuras. Mira, estos como eran empresarios y empresarios, lo tenían súper claro, es de no se pueden hacer a día de hoy, no existen, pero sí vamos a presuponer esto a la hora de decidir qué entidad jurídica nos vamos a hacer, porque no con todas las entidades jurídicas luego vas a poder operar en el mercado eléctrico. Ah, En esto es lo único que afecta. Es de, me voy a poner unos estatutos que no me cierren a poder hacer esas actividades futuras, pero no me voy a volver ahora loco o loca a hacer Es, algo que no existe. Cuando hablábamos de inseguridad jurídica, no solo es en torno a comunidades energéticas, que también, sino a las actividades que van a poder hacer o que potencialmente está previsto que puedan desarrollar las comunidades energéticas. Eh, no sé si alguna tuvisteis oportunidad de ver un conato que hubo de Real Decreto, un borrador que hubo para desarrollar definitivamente la regulación de comunidades energéticas y alguna de estas actividades, por ejemplo, la agregación, se vislumbraba que se estaba llevando a la necesidad de que las comunidades energéticas que fueran a hacer esa actividad cumplieran con los requisitos que debe tener una comercializadora, con lo cual los tenemos que ir a la regulación de la actividad de comercialización y entonces claramente te van a exigir que seas una mercantil y no toda forma jurídica de las posibles que estamos viendo para comunidades energéticas son mercantiles, ¿de acuerdo? Entonces, ese tipo de cuestiones, si estuvieran ya definitivamente reguladas, pues facilitarían mucho las decisiones, me da igual, no solo a nivel industrial, sino a nivel ciudadano, pero de momento pues no llega a esa regulación, ¿no? Pregunta. Es que sí, Eh, pregunta a alguien si la nave se vende, el nuevo propietario no la quiere, pues que no quiere tu casa con las condiciones que tiene. Pero la instalación no, ¿eh? El alquiler de la cubierta. La instalación no es de la nave, que es lo mismo que acaba de decir Idoia. La instalación es de la comunidad energética y tiene un acuerdo de alquiler por 25 años. Tú vendes tu casa y está alquilada tu tejado y pues es que es lo que hay. Tienes un contrato a 25 años. ¿Alguna experiencia en Navarra de distribución cerrada? No, esto sé que existe en Barcelona, pero aquí no. no. Mm, Esto Según la está. ley de propiedad, es su propiedad. Puede negarme la entrada para hacer mantenimiento. Todas estas cuestiones formarán parte del condicionado del contrato de arrendamiento. Supongo que se refiere a la nave, ¿no? O todas estas cuestiones tienen que formar parte del condicionado y de las estipulaciones que tenga el contrato de arrendamiento, Mm. lógicamente. Sí, pues eso, sí. Pues se Esto es puede, regulación sí, civil, ¿eh? pero O se puede sea, tener en cuenta, o sea, lo que comenta José Luis, se puede tener en cuenta a la hora de hacer la instalación que la parte de inversores sea accesible, que se, bueno, aporta desde fuera y que haya una escalera de sí, gato a la correcto. cubierta por fuera. En ese caso, aunque luego venda la nave con este alquiler, que podríamos tener siempre un acceso exterior, ¿no? Mm, Hola, buenas tardes. Soy yo el que he hecho la pregunta también. Es que tenemos Mm, un caso aquí en Paiporta que es justo, nos están planteando esta posibilidad de que es un señor mayor el que tiene la nave, lo va a ceder. En este caso, nosotros somos comunidad energética de vecinos. Entonces, nos va a ceder seguramente su cubierta para nosotros hacer la instalación. ujú. Y el problema está en que hemos dicho, bueno, si el día de mañana tú lo vende o la embargan
y no hay, y el nuevo propietario, al estar en su propiedad, en este caso, digamos que es una nave que hay una parcela alrededor. Entonces, claro, si el propietario nuevo me dice, bien, eso está ahí, no lo voy a tocar, pero tú aquí no entras. ¿Qué tengo que entrar? ¿Con una grúa? O cómo podría ser eso? Pues la solución que planteaba Esther, el acceso desde el exterior, Sí, pero te con acabo de decir que es como, es nada. una parcela, tendríamos que hacer, no sé, vamos, me parece una escalera desde el exterior de la parcela que cruce el parking y que luego llegue a la nave. O sea, sería un poco inviable No, hacer yo no eso. estaba diciendo eso. La No, parcela en el contrato tendréis que poner que tenéis acceso a la parcela, igual que Iberdrola acceder al cuadro eléctrico. claro. Lo tenéis que cerrar en un contrato para que nadie os pueda luego Hay que hacer bien, Sí, sí, robar. hay que hacer precisamente bien estamos, todo. Mm, por eso Mm. precisamente estamos en esa fase de ver, de mm. matizar el contrato y teníamos alguna duda como esa. Mm. Gracias. Sí, Idoia, creo que teníais algo para cerrar, ¿no? Quería cerrar Mm. vosotras. Vale, porque estamos ya ahí en Entonces, tiempo de descuento. Muchas gracias. Vale, pues si os parece, vamos a nada, dificultades y retos muy rápido. Es un poco lo que estabais comentando, o sea, son los grandes retos, es cómo abordar todo este tipo de cuestiones, el marco regulatorio que ya ha comentado Idoia, cómo liderar todo esto. Yo creo que justo en comunidades energéticas, en polígonos, hay menos problema porque lo tienen muy claro, que tienen que liberar a alguien para que les ayude con toda esta gestión, porque son personas en general todas muy atareadas y que no van a estar a esto. Procedimientos administrativos pueden ser complejos, las ayudas nos están viniendo que son ayudas promovidas para grandes proyectos con muchas actividades y que puntúan cosas que a veces nos alejan un poco de las posibilidades de proyectos rentables y fáciles o ágiles de hacer, digamos. Y luego todas las que habéis dicho vosotros y vosotras en el chat, ¿no? sí. ¿Quieres contar? No, 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 no. De cómo se puede acceder a los trámites con las comercializadoras, instaladoras y toda la parte de este sector eléctrico que se supone que vamos a poder operar, pero que aún no existe ni está regulada, ¿no? Y bueno, por concluir, no sé si Sí, quieres tú bueno, un comentar. poco ventajas, ¿no? De alguna manera, o consecuencias o situaciones de interés para promover una comunidad energética industrial, ese control de los costes de producción y esa estabilidad en los precios que es importante. Lo comentábamos antes, el cumplimiento de la ley de cambio climático en cuanto a la huella de carbono, que va a haber empresas que van a estar directamente afectadas. Aquí en Navarra, digo, ya lo tenemos en vigor, pero el año que viene pillará al resto, con lo cual es muy interesante. Eh, Responsabilidad social corporativa, incluso estrategias de marketing, marketing verde, ecológico, etcétera, es algo que cada vez están promoviendo más el sector empresarial e industrial. Y no hago más que poner el ejemplo de la cerveza, la triple cero. Cero alcohol, cero azúcares, cero emisiones. O sea, ya estamos viéndolo constantemente y las comunidades energéticas puede ser una oportunidad incluso no para que sean ellas quienes den cumplimiento a estas obligaciones, las industrias, sino que la comunidad energética sea un agente que pueda servir a terceros, a terceras empresas para ayudarles a cumplir con sus planes de reducción de emisiones o de compensación de emisiones. A nivel ciudadano, hay comunidades energéticas en Navarra que ya están trabajando en esa clave en colaboración con empresas, ¿no? Bueno, es interesante que participen las entidades locales como un agente. Veremos a ver qué ocurre, pero las comunidades energéticas industriales pueden ser interesantes agentes del mercado eléctrico en estas Eso es un poco fórmulas, lo que hemos lo que comentado hemos antes, que comentado, será en el futuro, y hacer otras y actividades. otras actividades fuera aparte de la generación eléctrica, que en nuestro caso sí que era una situación de polígono, pero creo que puede haber polígonos muy interesantes Sí, con producción de sí, calor, cogeneración
biodigestión, tenemos polígonos con granjas, puede haber un montón de opciones, ¿no? Diferentes a este autoconsumo colectivo y que creo que será la evolución de lo que estamos viendo ahora. Y por nuestra parte, con esto acabamos. Me olvidé la última. Agradeceros La la diapositiva de invitación. gracias. Muchas gracias por estar en la webinar.